Y ahora vamos a pasar al tórax. Entonces, aquí son dos cortes. Entonces, el corte que tenemos a la derecha es quitando la cabeza. Entonces, si nosotros quitamos la cabeza, lo que nos vamos a encontrar es eso. Entonces, aquí vamos a tener un hueco por donde va a conectarse, donde va a haber la conexión de toda la parte del sistema digestivo. Por aquí va a pasar el esófago, aquí por el centro. Y si ustedes pueden darse cuenta, aquí ya empezamos a ver los músculos. Acuérdense que en el tórax vamos a tener toda la parte de locomoción. Entonces, locomoción, los 3 pares de patas y las 2 pares de alas. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de músculo que le va a permitir moverse a las abejas. Y en la primera parte, pues vemos que le quitamos la parte de atrás del tórax. Aquí iría conectado el abdomen. Y aquí lo que vemos es el mismo huequito. Entonces, el esófago lo único que va a hacer es pasar derecho. Y aquí en la siguiente imagen, pues ya vamos a ver los músculos como tal. Entonces, aquí vemos los músculos. Tenemos dos grupos de músculos, unos que son horizontales y unos que son transversos. La movilidad de estos músculos como tal es la que le va a permitir a ella subir las alas. Bueno, no es subir y bajar las alas. Acuérdense que las abejas tienen un movimiento de alas similar al del colibrí. Entonces es un 8. Ellas mueven las alas como en un 8. Y ese movimiento de 8, pues para esa velocidad que ellas tienen y esa gran energía que van a consumir, pues van a tener un desarrollo bastante grande de los músculos. Entonces aquí tenemos la vista dorsal de los músculos al lado izquierdo y la vista ventral de los mismos músculos. Aquí tenemos las alas, pero creo que las alas, preciso, están sobre, me quedó animado al revés. Pero bueno, ya lo vamos a corregir. Entonces, vamos a tener las alas de la reina, de la obrera y del zángano. Entonces, básicamente las alas de las abejas las distinguimos porque tienen unos conductos que son las que pasan la hemolinfa por las alas. Entonces, son alas membranosas. Esa es una de las características de nuestras abejas, que tienen las alas membranosas. Y esas alas membranosas lo que le permiten a la abeja pues, es moverse en el aire. Las alas son dos pares. Entonces tenemos un ala anterior, que es el ala más grande. En los 3 castas se comporta igual. El ala anterior es mucho más grande. Y el ala anterior es más pequeñita. El ala posterior es más pequeña. La abeja no vuela como las libélulas. Si ustedes han visto las libélulas mueven las cuatro alas en diferente sincronización. Aquí las abejas sí unen las alas. Nuestras abejas unen las alas. Ahora sí, vamos a volvernos a la primera imagen. Las abejas unen las alas con esto que se llaman los ámulos. El ámulo son estos ganchitos chiquiticos que nosotros vemos acá, que están en el ala más pequeña, en el ala posterior. Y esa ala posterior entonces se va a unir al ala anterior, mediante esos ganchitos se va a enganchar y van a formar un solo ala. Esa formación de una sola ala, pues es la que le va a dar una mayor cobertura. Cuando nosotros miramos el área de superficie de resistencia al viento, entonces vemos que esta es la parte que va más adelante, la llamamos la parte anterior, es más gruesa, es porque esta parte es la que va a chocar con el viento. Entonces, una de las personas que hicieron un curso de apicultura con nosotros, pues él nos decía que ese es el borde de choque y por eso es que los aviones tienen ese borde de choque mucho más ancho, porque ese es el encargado de romper como tal el aire para poder circular. Y pues ya viene la unión de las dos alas. Hay algo bastante interesante y es que en el zángano, estos ámulos, que son los ganchitos, le permiten una mayor resistencia al viento. Por eso es que la zángano viene siendo más eficiente al vuelo. Entonces, acuérdense, esa mayor resistencia al vuelo le va a permitir una mayor velocidad de movimiento y una mayor probabilidad de que él sea el que fecunde a la reina. Estos ámulos también, la cantidad y el tamaño también va a depender mucho de las razas. Antiguamente nosotros hacíamos, o se hace, una caracterización básica mediante las alas. Aquí nosotros tenemos un segmento, aquí en el ala de la obrera, nosotros tenemos un segmento que es el que nos permite hacer una comparación del punto A y el punto B, y entonces hay una relación para saber más o menos qué raza tienen las obreras o qué propensión tienen. Entonces, básicamente asiática, europea, africana, africanizada, tenemos ahí unos intermedios, entonces eso le permitía. Pero obviamente a medida que se van desarrollando más sistemas, por ejemplo, ya veíamos en la charla de Víctor Tibata, pues toda la parte del análisis de ADN mitocondrial, que le permite a uno tener una mayor certeza de algunos mitotipos
o de algunos compartimientos de esos cromosomas, qué características tienen, pues ya también mediante la genética eh, y PCR, diferentes metodologías para mirar el ADN en nuestras abejas, pues ya podemos tener una mejor comparación. Entonces, antes, por ejemplo, el otro día vi un artículo de que en Argentina tienen dos razas de africanización. O sea, nosotros tenemos Apis mellifera scutellata y ustedes tienen Apis mellifera scutellata y tienen otra que se me fue el nombre, que también es africanizada. Pero esa africanización nosotros siempre la habíamos pegado a la scutellata. Entonces nosotros, cuando empezaron a hacer las primeras investigaciones de qué animales trajo Kerr, con el tiempo, cuando empiezan a hacer toda esa comparación genética, entonces se dan cuenta que Kerr trajo fue scutellata. Y actualmente estaba viendo que me pareció curioso la cantidad de africanización que hay en el norte de Argentina, en un artículo también reciente, hay una gran cantidad de africanización. Entonces, en la parte norte de Argentina hay una africanización, pero es de Apis mellifera scutellata. Y en la parte central, que es donde están todas las cabañas, entonces también tienen una parte de integración de Apis mellifera africanizada, pero es se me olvidó el nombre, de la otra raza de África. Pero bueno, todas esas técnicas son vía molecular que nos empezamos a dar cuenta de esas características. Y obviamente nosotros vamos a llegar a las líneas, igual que hacemos en los otros animales. Entonces, acuerden que yo soy zootecnista, entonces lo que uno busca son marcadores, simplemente genes que le permitan a uno cuantificar alguna característica. Y eso es lo que va a replicar en sus líneas. Entonces, ya tenemos unas líneas por ejemplo, de cerdos. Entonces, líneas de cerdos que son más largas, que también es un revuelto de lo mismo. Cerdos que eran salvajes, cerdos que han sido seleccionados, una gran cantidad de mezclas de cerdos, que ya no se habla de razas, sino ya hablamos de líneas genéticas, entonces de líneas genéticas que ya tienen unas características un poco más establecidas. Y yo creo que a la larga lo que nosotros estamos buscando mediante el mejoramiento y selección genética es eso, o sea, buscar unas características que yo quiero. O sea, lo primero que yo busco es mansedumbre. O sea, acuerden que yo trabajo con africanizada, entonces lo primero que yo busco es una mansedumbre. Y a partir de esa mansedumbre en mis colmenas, que sean abejas que sean resistentes a enfermedades. Siendo resistentes a enfermedades, entonces yo ya busco algún tipo de tolerancia a enfermedades. Y la tercera característica que yo busco es que sean productivas. Entonces, des en cuenta que esa parte zootécnica va en todos los animales. Por eso es que nosotros hemos pasado de una gallina que ponía huevos cada 3 días en los años 50 a una gallina que ya está poniendo huevos cada 24 horas y media, 25 horas. Claro, ¿va pegado de qué? De genética, de una selección de razas, de una selección de mezclas, de unas características que yo busqué en un animal, y transformado y de la mano de la nutrición. Entonces, den en cuenta que nosotros en todas las charlas vamos de la mano de ambas cosas. Tenemos una genética, tenemos un medio ambiente que le está ofreciendo una nutrición a nuestras abejas, pero nosotros también como apicultores, acuérdense que apicultor viene de la parte de trabajar con apis y de cultura, de cultivar el animal, pues nosotros tenemos que empezar a brindar unas características específicas a nuestros animales para que todo eso que tienen en esa genética pueda expresarse. Porque lo que nosotros estamos buscando es que ese animal que tiene una capacidad de genética de ser un animal grande, de ser un animal con tolerancia a enfermedades, que esté en un medio que le está ofreciendo una gran cantidad de alimento, pues tenga la suficiente nutrición para que pueda expresar toda esa genética. Porque de nada haríamos tener una super vaca, que eso es lo que nos pasó hace mucho tiempo. Tenemos una vaca que ha sido seleccionada en Nueva Zelanda o en Canadá, que es una raza que se llama Holstein, que es la vaca blanco con negro, que es la que uno reconoce fácilmente a nivel mundial, que es una vaca que produce una gran cantidad de leche. Pero para producir esa gran cantidad de leche yo tengo que tener una oferta de forraje muy fuerte, tengo que tener unos pastos muy buenos. Y no solo pastos, yo muchas veces tengo que suplementar con concentrado, tienen que tener unas condiciones específicas. Entonces, den en cuenta que yo también tengo que garantizar un medio ambiente para mis abejas en el cual puedan tener una muy buena alimentación. Entonces, ya vimos las alas. Ahora vamos a ver la parte. Acá me dicen, ¿puede ser la Andanzoni, la otra? Ay, pensaban que era Anzoni. No, déjame, verifico en uno de los. No, Toca porque verificar. acá dicen, por eso te digo, digamos. No, antes la que se pensaba era Anzoni, que él había traído. Pero la abeja africanizada, que también está en Argentina, es de otra raza.
Entonces, no sé si alguien puede ubicar el artículo mientras vamos terminando de conversar. Sobre todo ahorita que empezaron a hacer mucha genética molecular y están mirando mucho el ADN para ese tipo de caracterizaciones. O sea, acuérdense que ya no estamos mirando la africanizada como la parte mala, sino ya después de tanto tiempo de selección, pues ya le empezamos a ver algunas características buenas a las abejas, sobre todo a esa genética africanizada. Acuérdense que cuando se trae la abeja africanizada, la africana, que Kerr se trae esa africana era mansa. O sea, uno ve los videos de apicultura en África y uno ve que hay gente que también trabaja igual que con la abeja europea, simplemente una caretica y ya. O sea, la mezcla es la medio defensiva que nosotros tenemos y es con la que nos ha tocado aprender.